es un lugar en un cartel, un café. ¿Vos no crees que yo tengo mejor? ¿Vos crees que yo tengo mejor? Vos no tenés una fe en mí que yo no tengo. Voy a honrar tu fe. Voy a honrar tu fe en mí. Perú 653. Bruce Wayne se llama el lugar. Bruce Wayne, Perú 653. Les cobran un derecho que como es un bar, una copa de vino. A mí no me pagan nada. A mí me invitan, debe hablar unos 40 minutos con otros expertos, no sé quién es. Pero yo sé lo que voy a decir. Ya tengo claro lo que voy a decir. No, a mí supongo que después se tira de tarot. 1:30 más. Toda la presión. Mira, no sé, Maru Sacia, Shaquín y José Luis Parada Sabio. Praxis mágica y defensa sagrada. El lector espiritual y literatura no. Tal vez una mesa redonda, no sé. A mí me toca hablar al principio. Yo hablo de 20 a 21 años. Con un colega que es un traductor de Deleuze esotérico. Filosofía y esoterismo. Ajá. Si hubiera un curso, si Ana me llama a dar un curso, lo doy. El problema es que yo no dependo, a mí me convocan colegas. Y yo cuando mi colega dice, ¿alguien quiere hablar de esoterismo? Y yo me pero va a ser bueno, ya la tengo armada. Va a ser bueno. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Esperemos un segundito. Vamos a comenzar con la reunión de hoy, tercera. Hoy vamos a hablar del consecuencialismo y la teoría del castigo. O sea que la clase de hoy es una clase básicamente expositiva. En cambio, en la próxima clase vamos a hacer una suerte de confrontación crítica y a partir de ahí vamos a ver cómo desde esa confrontación crítica hay nuevas teorías, nuevos enfoques y vamos a dialogar con ellos. O sea, de la quinta a la séptima van a ser más críticas de los autores presentados. Hoy básicamente es una clase expositiva. Pero antes de entrar en tema de la clase de hoy, un breve resumen de lo que vimos en la reunión anterior, que es la teoría retributiva del castigo. Básicamente, para ponerlo en blanco sobre negro, la teoría retributiva del castigo dice lo siguiente. Un agente en condiciones de imputación, repito siempre, en condiciones de imputación significa, primero, que sea causante de un delito y segundo, que lo haya hecho intencionalmente, que no esté bajo, digamos, alteración o amenaza o disociación cognitiva, etc. Entonces, un agente puede comprender una norma codificada condicional en donde el antecedente tiene aquella acción que es castigada de cometerse, entonces puede omitir hacer la acción. O sea, el fundamento de la concepción de la norma es que la gente pueda omitir la acción. O sea, la norma es un indicador de lo que no debe hacer. Si la gente lo hace, entonces, ¿qué dice la concepción retributiva? Se puso debajo de la sanción. O sea, al activar el condicional, él mismo se pone debajo de la sanción. No es que la sanción le es imputada desde fuera, sin que él tenga nada que ver. Él es responsable de la sanción. Algunos autores hablan de que el perpetrador ganó el mérito de ser sancionado. Tendríamos que hablar acá de méritos negativos, no de méritos, sino no falta de méritos, mérito negativo. ¿No? Y aparte,
es una concepción que mira hacia el pasado. La concepción retributiva no piensa en nada que no sea aplicar la sanción al perpetrador porque él la merece, porque él ha ganado ese lugar, porque se ha puesto debajo de la norma. Él se ha puesto debajo de la norma. Esto es, para decirlo de modo muy, muy sintético. Ustedes que habrán leído el texto van a ver que es un poco más complejo todo. Bien, hoy vamos a hablar de la concepción consecuencialista de la pena. Hay una serie de tesis que vamos a leer ahora y comentar. Yo acá cité un texto de Rabossi, otro fragmento del texto de Rabossi y un texto de la Internet Encyclopedia Philosophy, un fragmento sobre consecuencialismo. ¿Qué dice entonces el consecuencialismo? Bueno, primero, todo castigo es malo. O sea, ningún castigo es bueno por sí mismo. Todo castigo es malo. ¿Eh? Digo en Rabossi. Todo castigo es dañino, todo castigo es en sí mismo malo. Pero esta es una maldad prima facie, no absoluta. ¿Qué significa esto? Que esa maldad del castigo puede ser abolida, puede ser cancelada por algún bien distinto que esté conectado con el consecuencialismo. Es decir, todo castigo es malo, pero, segundo, el castigo en el caso de la teoría consecuencialista mira el futuro, no el pasado. Es decir, no nos interesa ni la naturaleza del perpetrador, ni los méritos o deméritos propios, sino que nos interesan los efectos que el castigo sobre el perpetrador puedan tener en el comportamiento social. Segunda tesis. Tercera tesis. Lo que justifica moralmente el castigo es precisamente que podemos aplicar la enseñanza de los efectos del castigo para generar algún bien social. Y esto es lo que justifica el castigo, es el futuro y las consecuencias en tanto algún bien social. Dice, por ejemplo, Rabossi dice, mirar hacia el pasado como hacen los retribucionistas es irrelevante. Lo importante son los hechos futuros y valiosos. Futuros y valiosos. Es decir, consecuencias y algún bien social que sea el que me permita decir que yo te voy a castigar, aunque el castigo es intrínsecamente malo, pero prima facie. No es un mal absoluto, es un mal prima facie. O sea que en principio puede ser cancelado. Bien, sigamos. Las consecuencias que tiene el castigo pueden ser de tres tipos, básicamente. La reforma de la persona castigada, lo cual es su futuro personal. O sea, un bien de alguien que tiene un comportamiento antisocial es castigarlo para que ese comportamiento antisocial él lo el castigo como aprendizaje. O sea, la segunda función es el desaliento social, o sea, el castigo tendría que tener algún impacto ya no en la vida individual de un perpetrador, sino en lo que podemos llamar las consecuencias sociales o agregadas, ya no individuales. Y el tercer tema del castigo es la prevención, es decir, reducir algunas variables de comportamientos, digamos, antisociales. Estoy usando la palabra antisocial en un sentido muy neutro, porque tiene una carga ideológica que ahora en este momento no puedo abrir porque no tenemos tiempo. Pero digamos simplemente contrarias a las normas de la sociedad. Estoy queriendo decir eso ahora solamente. Bien. Además, hay algo importante, que es que el castigo tiene que ser severo. ¿Por qué? Porque si la amenaza de ser castigado tiene que tener un impacto, ya sea personal, ya sea social, ya sea preventivo, un castigo lábil o digamos un sistema penal con penas chiquititas y que no tendría esos efectos. O sea, tiene que haber una severidad que imponga cambios comportamentales. ¿Cuál sea esa severidad? Es materia que los criminólogos o penalistas y los juristas tratarán, pero digamos que no puede haber penas simbólicas. Eso es una cosa importante.
Bien. Si yo puedo probar que un fin social, como por ejemplo reducir el robo de autos, se puede lograr con medios alternativos al castigo, entonces el castigo es inmoral. Es decir, no hay una conexión necesaria entre castigar y tener tales y cuales efectos. Si yo puedo mostrar que puedo llegar a tales y cuales efectos sin el castigo, entonces el castigo es inmoral. Porque lo que me importa son los efectos. O sea, si yo logro el bien social con otras herramientas que no sea el derecho penal, entonces el derecho penal es inmoral. Esto puede sonar un poco paradojal, pero es central en la idea de que el mal es prima facie. Pues si yo tengo mecanismos que no dañan, entonces son mejores que los que dañan. Ergo, el castigo es inmoral. ¿Se entiende? Pero nuevamente, es una inmoralidad no intrínseca, sino prima. Todo esto es prima facie. Acá no hay nada intrínseco. Acá no hay un bien absoluto, un mal absoluto, sino que estamos en un terreno de cuestiones prima facie. No tiene que ser superfluo, tiene que ser, sí, el castigo no puede ser simbólico, porque si fuera simbólico, no afectaría el comportamiento de los agentes, no los reeducaría y no tendría efectos sociales. Si cabe decir, esto que voy a decir es especulativo, se me ocurre ahora, no es que esté en la literatura, pero habría como un fundamento conductista acá detrás, ¿no? O sea, el castigo operaría como un refuerzo, o la amenaza del castigo operaría como un refuerzo para lograr cierto comportamiento de la gente. No estoy diciendo que los teóricos consecuencialistas del castigo adhieran al conductismo, pero que hay una cierta conexión, una cierta especie de similitud, digamos, en tanto lograr efectos personales o sociales mediante estímulos o desestímulos, en el caso de la pérdida de la libertad moratoria, la pérdida del patrimonio, la restricción a la movilidad, la pérdida de derechos políticos, las herramientas tradicionales del derecho penal. Bueno, no tan tradicionales a veces. Entonces, eh, si yo puedo lograr, repito, si puedo lograr los fines que logro con el castigo con algún medio que no castigue, el castigo es inmoral. O sea, acá no hay un compromiso con la exigencia de castigar. Acá hay un compromiso con lograr resultados. Y en un conjunto de variables sociales parece que la mejor herramienta es el castigo. Parece. Pero insisto, no hay una conexión necesaria entre el castigo y ese efecto social que se quiere lograr. Bien. Una función del castigo es la rehabilitación. O sea, con la teoría retributiva de la pena, como yo no puedo tomar a las personas como medios, sino como fin en sí mismo, a mí no me interesan los resultados de la pena. Pero en cambio acá yo puedo tener una pedagogía penal, o sea, yo puedo usar el sistema penal como una suerte de herramienta de rehabilitación, ¿no? Administrando las penas, administrando el sistema penitenciario. Recuerden ustedes que el castigo no es solamente la pena en tanto daño de la posición normativa, o sea, restricción de la libertad moratoria. Hay muchas maneras distintas de restringir la libertad moratoria. Hay sistemas carcelarios más rígidos, algunos que son semirrígidos, otros que son muy abiertos. También hay en la parte de instrumentación, o sea, la parte de ejecución, ¿no? Lo que se llama la ejecución penal, hay herramientas para lograr la rehabilitación. Eso sería uno de los temas que están en el orbe de la teoría consecuencialista del castigo. Rehabilitar sus sujetos, incrementar los índices de seguridad ciudadana y bajar la incidencia de cierto comportamiento que hemos llamado, con el cuidado que la palabra merece porque tiene otro significado un poco más siniestro, antisociales, ¿sí? Queriendo decir por ello simplemente contrarios a las normas codificadas, nada más. Bien, entonces hay un tema central sobre el que vamos a hablar un poquito ahora,
que no está en la teoría retributiva y que es absolutamente radical en la teoría consecuencialista, que es la palabra prevención. Prevención. O sea, ahí dice prevención del delito. Es una palabra que tiene, eh, digamos, una literatura infinita. Cuando uno entra a este tema, se abren los libros, se abren las bibliotecas, un tema infinito. Cuando hablamos de prevención del delito, tengo unos párrafos que voy a leer ahora. Resulta que hay un organismo de Naciones Unidas que se llama Oficina de Drogas y Crimen, que ha producido una serie de manuales de prevención del delito, pero que son extraordinarios. No un manualcito, toda una biblioteca. O sea, yo creo que se puede hacer toda una carrera de criminología con ese material. Prevención del delito. Ahora es interesante que el concepto de prevención del delito no necesariamente vincula con lo que llamamos la concepción consecuencialista del castigo, porque la palabra prevención tenemos que usarla en dos significados distintos. Prevención causal y prevención intencional o personal. ¿Y qué queremos decir con esto? Yo voy a leer un par de fragmentos de un manifiesto de Naciones Unidas, de esta organización, página 6 y 7. Dice: la prevención del delito comprende estrategias y medidas que buscan reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el miedo al delito mediante la intervención para influir en sus múltiples causas. Múltiples causas. Esta es la categoría central de este concepto de prevención del delito. Es una cuestión multifactorial, múltiples causas. Dice, otro fragmento, dice: una prevención eficaz requiere que los actores del sistema de justicia colaboren con los de otros sectores para abordar las causas profundas de las disputas y evitar conflictos, violencia y violaciones de los derechos humanos. En relación con el delito de la violencia, esto significa que es necesario pasar, ojo a lo que viene, de medidas punitivas a una prevención basada en la evidencia que reduzca los niveles de violencia, en particular contra mujeres, niños y grupos vulnerables. También significa que los sectores que interactúan con los delincuentes y las víctimas, como trabajadores sociales, autoridades fiscales y abogados defensores, deben incluirse en la implementación de programas de prevención. ¿Qué es lo que está diciendo este documento? Y todos aquellos que son solidarios. Primero, el comportamiento humano lo tenemos que ver en términos de variables causales. O sea, es lo que se llama el enfoque situacional de la acción humana. Yo analizo a los agentes sociales en función de variables de su entorno y medio. No me interesa su psiquismo, su vida intencional. ¿Se entiende? O sea, yo miro el tejido social y ahí encuentro variables de pobreza, marginación social, consumo de estupefacientes, dependencia, patriarcalismo, fenómenos de sectas religiosas. Encuentro un montón de variables sociales que impactan en el comportamiento personal. Entonces, siguiendo con esto que acabamos de leer, la intervención preventiva es en esas variables sociales. Por eso se dice que lo punitivo el enfoque tiene que pasar de punitivo a prevención basada en la evidencia. O sea, bajo el enfoque general del concepto de prevención del delito, el empleo del castigo es solo una herramienta y no la más importante. ¿Por qué? Porque la teoría de fondo es lo que se llama el enfoque situacional del comportamiento, que pone el énfasis en los efectores externos, familiares, barriales, genealógicos, económicos, educativos. Por ejemplo, la calidad institucional puede ser un elemento central en impactar en comportamientos anómicos o no. Pero el individuo es visto siempre como un resultado de sistema de fuerzas sociales. Esto es fundamental. Entonces, claro, si el individuo es visto como un sistema de fuerzas sociales, los castigos solo se entenderían como
puertas o filtros, nada más. O sea, un castigo lo único que hace es sacar a cierta persona durante cierto tiempo de cierto lugar, nada más. Pero el énfasis de la prevención está en la política social entendida en un sentido muy amplio, no en la política específicamente fundada en el derecho penal, en las penas y los castigos. O sea, cuando los teóricos consecuencialistas hablan de prevención, tenemos que tener claro que la palabra prevención tiene estos dos significados distintos. El primero es este que acabo de leer, ¿no? O sea, este significado, yo diría sociológico, ambiental. Ahora, la pregunta ¿es correcto este significado? Sí es correcto. Nosotros sabemos que muchos comportamientos sociales tienen disparadores que son efectores externos al sujeto. Eso no está en discusión. Lo que aparece en discusión es si esto agota el comportamiento humano o no. Si esto da cuenta de la totalidad de toda la fenomenología del comportamiento humano o no. Porque en caso que no, se abre la otra pata, que es en donde el castigo aparece ya más orientado hacia la persona, hacia el individuo. Inhibidor del comportamiento individual, intencional. Vamos bien, ¿no? Hasta ahora se entiende la idea de prevención. Bien, ok. Entonces, voy a leer un fragmentito, está en la página 5, que presenta de alguna manera que es el rudimento de la otra visión, la visión de la prevención, pero centrada en el sujeto, centrada en su vida intencional, en su vida psicológica intencional. Sin negar, no es necesario para afirmar que hay una autonomía relativa del sujeto respecto de las causas sociales, no tengo que negar lo otro. Hay autores que lo niegan. Yo planteo que no es una condición necesaria. Dice, página 5, la teoría utilitarista solo justifica el castigo en términos de las buenas consecuencias. El castigo no es considerado bueno en sí mismo. Acá no se habla de efectos sociales, se habla de buenas consecuencias. O sea, acá hay una restricción respecto de la idea anterior de prevención causal. Porque cuando uno habla de buenas consecuencias, acá la palabra buenas tiene un sentido moral. En cambio, en el efecto, en la noción de prevención causal, yo puedo decir una buena medida, pero eso tiene un significado puramente funcional. Es buena porque es mejor que otra, pero no es buena moralmente, porque hemos dicho que allá el enfoque es sociológico, económico, pedagógico, pero no moral. O sea, la moral lo que nos dice, bueno, tales comportamientos tienen que ser desalentados, pero no voy por la educación moral de la humanidad ni por la educación moral de los individuos. Trabajo en estos niveles, las variables sociales. Acá se habla de buenas consecuencias y la palabra buena tiene un significado moral, o sea, consecuencias moralmente buenas. El castigo no es considerado bueno en sí mismo, por el contrario, como dado que el castigo priva a los perpetradores de algo que parecen es valioso, esto es malo, que aísla a los agentes de sus consecuencias. El utilitarista considera que cualquier clase de sufrimiento como malo en sí mismo, y solo puede ser bueno si previene un sufrimiento aún peor, o es una condición para un gran bien. Por consiguiente, si al castigar a un perpetrador se previene que se repitan sus comportamientos criminales o se disuade a potenciales perpetradores de cometer similares crímenes, entonces el castigo produce consecuencias deseables que sobrepasan el daño al perpetrador. El énfasis del párrafo está puesto en el perpetrador, no en la sociedad. Primero, el párrafo habla de consecuencias buenas en un sentido moral. Y segundo, el énfasis está puesto en el perpetrador. O sea, acá estamos en idea de prevención centrada en la gente. Toda la documentación de Naciones Unidas, que son varios tratados, es todo un sistema de tratados, busca formar trabajadores sociales o agentes políticos pensando en la prevención causal. No hay contradicción entre una cosa y la otra, pero el consecuencialista en donde pone su mirada es acá, en el perpetrador. O sea, las consecuencias que me interesan en principio, cuando defiendo una posición consecuencialista,
y tomo el derecho penal como instrumento, es lo que le pasa al perpetrador. Y luego, por lo que le pasa al perpetrador, los efectos que esto tiene en la sociedad. Hay un matiz diferencial con el enfoque anterior. El enfoque anterior trabaja a nivel de la sociedad y corrige como resultado los comportamientos individuales. Acá corrijo el comportamiento individual y el resultado es un bien social mejor. Un bien social mejor es una frase mal construida. Digamos, un estado social mejor moralmente hablando. O sea, son énfasis distintos. No están diciendo lo contrario, pero los lugares por los que se entra son distintos. Prevención causal, sociológica, económica, pedagógica, prevención individual. Y esta es la que se pone más directamente en conexión con el valor moral del castigo y los valores morales de los bienes resultantes que hacen que castigar esté bien, aunque sea malo intrínsecamente. ¿Sí? Es importante tener presente estas dos líneas, ¿no? Porque son líneas, no están en oposición polémica, pero son distintas, modo de entrar al tema. Ahora bien, acá nos encontramos con un tema muy importante, tanto para la teoría del enfoque causal como para la teoría del enfoque en el perpetrador. Y que es un tema que no tiene la teoría retributiva. Esto es una novedad absoluta, que es el tema de la medición del impacto. Porque si yo digo, como dice Rabossi, el consecuencialista mira el futuro y es un instrumento para obtener la rehabilitación individual, el incremento de la seguridad pública o ciudadana y la baja de comportamientos delictivos, que son los fines que dijimos tiene la teoría consecuencialista, yo tengo que medir. Porque no tiene ningún sentido que yo sea consecuencialista y no pueda evaluar el impacto de una medida. Y acá nos alejamos completamente del retribucionista. Para el retribucionista, la medición es totalmente irrelevante. O sea, plantearle a Kant, ¿usted cómo mide los impactos? Kant diría, Kant o un estoico. Recordemos que yo propuse que los estoicos también eran deontologistas y retribucionistas. En el caso que veo una teoría penal estoica que no la hay escrita. Ellos dirían, a mí la medición me importa un pito, no me interesan los efectos. Pero acá yo tengo que medir. Y voy a leer un párrafo que tiene que ver con, acá se va a ver directo, el tema de la pena de muerte. O sea, lo voy a leer y vamos a hacer un comentario. Páginas 5-6. Desde el punto de vista utilitarista, la pena capital puede ser justificada. Recordemos, la pena es un mal intrínseco, pero si yo puedo dar una justificación de que tal medida penal me lleva a un bien mayor, entonces puedo justificar hasta la pena de muerte. Pero, y acá viene la cosa, yo tengo que poder medir, porque si no puedo medir, esto es zaraza, esto es palabras vacías. Si yo digo si la pena de muerte, ahora, desde el punto de vista retributivo es distinto, la pena de muerte ahí es diferente. El asesino se pone bajo la cancelación de su vida, bueno, es otro orden de razones. Pero acá, como yo no tengo ninguna razón intrínseca para matar al reo en caso que la norma lo diga, el único modo que tengo de justificar esto es midiendo. Vamos a leer el párrafo que van a ver, va directo al punto. Dice, un autor está en la bibliografía, yo adjunté toda la bibliografía. Desde el punto de vista utilitarista, la pena capital puede ser justificada si produce mejores consecuencias que otras formas de castigo menos severas. Esta condición solo podría ser satisfecho si la pena capital es una amenaza superior a cualquier forma alterna de castigo, como por ejemplo largo periodo de encarcelamiento. Por consiguiente, y acá viene lo importante, un utilitarista trataría de decidir la cuestión sobre base de evidencia acerca de los efectos de la pena capital. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo hace? Agarra, mata a 100, toma un periodo de 5 años, bueno, matemos a 100 y veamos los efectos. No demos ideas. Y acá dice,
La evidencia estadística se basa en la comparación de ratios de homicidios en países donde hay pena capital con aquellas sociedades similares donde no existe la pena capital, y en comparaciones sobre el ratio de asesinatos en un mismo país en diferentes periodos en los cuales anteriormente hubo pena capital y luego fue abandonada. O sea, tengo que medir. Tengo que comparar países con pena de muerte con países sin pena de muerte, pero con estructuras sociales similares, lo que crea un problema. O países que tuvieron pena de muerte, luego la eliminaron, y ver qué pasó con ciertos delitos, sobre todo delitos de homicidio. ¿Se entiende el punto, no? O sea, acá, si no mido, no puedo justificar. Puedo quedarme, bueno, en la idea intuitiva de que la ley del talión, pero ya dijimos que la ley del talión daba cuenta de poquitas cosas y rápidamente fue abandonada. Sí, por favor. No, no, es un ejemplo que yo traje. No, no, es un ejemplo que traje porque es un ejemplo muy simple de entender. Todo se mide. No te preocupes. Ahora vamos a ver que todo se mide. Todo. Todo se mide. Todo. Pero ya es difícil medir esto. Porque fíjate vos la cuestión, ¿no? Eh, ¿Cómo comparo yo? Si yo comparo dos sociedades que sean económicamente similares, o sea, mismos niveles de ingresos, promedio, misma pirámide social, mismos deciles, etcétera. Pero ponele que haya distintas tradiciones, distintas visiones religiosas, ¿no? O sea, una visión religiosa en donde de pronto el matar, el usar la pena de muerte en forma penal es irrelevante, y otra que tiene un principio de santidad de la vida. La comparación no es fácil de hacer. O sea, los críticos de la pena de muerte sostienen que este tipo de mediciones es inútil. Yo creo que es inútil. Yo creo que no sirve para nada la pena de muerte. Que no sirve para nada en el sentido retributivo y que no sirve para nada en el sentido eh, consecuencialista. Pero ¿por qué traigo este párrafo? Para que vean ustedes que para un consecuencialista hablar de si una pena es buena o mala, es decir, si tengo un bien que cancela el mal intrínseco de la pena, tengo que medir, ya sea la pena de muerte o estacionar en la mano indebida, porque también ahí tengo que medir. O sea, diríamos, para un consecuencialista, una herramienta central es la sociología criminal. Para un retribucionista es totalmente irrelevante. La sociología criminal es, bueno, es una actividad de los sociólogos. A mí no me cuenta. Para un consecuencialista, la sociología criminal sería un dato central, porque tiene que medir. Bien. Entonces, claro, tiene que medir, y el tema es, tomando en cuenta lo que ustedes dijeron, ¿cómo parametrizo un comportamiento social para medir impacto? ¿No? O sea, ¿cómo yo puedo? Ahora vamos a ver una respuesta a esto, ahora poquito, una respuesta escandalosa, pero una respuesta que fue muy influyente en la literatura teórica. En el plano práctico no, pero en la literatura teórica fue muy influyente. Espérate, espérate, ¿por qué no? No, a ver, de lo que estábamos hablando, yo lo que digo es esto de la medición y la dificultad que acarrea el poder medir, es algo que está como muy aplicado en el marco teórico, pero que en la práctica me parece casi imposible de hacerlo. Y si bien los consecuencialistas tienen como una pata necesaria la medición, ¿no?, del impacto, pero me parece que realmente es solo para los libros. Acá se hablaba de comparar sistemas homogéneos, ¿no? Y ahí una de las dificultades más importantes. Ahora yo pienso en los Estados Unidos, donde hay estados que tienen la pena de muerte y otros que no la tienen. ¿De allí surge alguna medición de impacto que dé cuenta de una posición o de otra? ¿De cuál sería la mejor situación?
Bueno, bien, buenas preguntas. A ver, es cierto que cuando los legisladores se ponen a revisar el Código Penal, no lo hacen por ninguna cuestión de sociología criminal. O sea, la sociología criminal es de la academia, su bajada a la política y al poder legislativo es nula o tiene muy poca influencia. Tiene más influencia un grupo de personas que de pronto se paran frente al Congreso a gritar con un cartel, hay que matar a fulano, hay que meter preso a Mengano, etcétera, etcétera, que la sociedad criminal. Esto no es obvio que existe la sociedad criminal y que debería ser una herramienta para tomar decisiones. Debería serlo. ¿No lo es? No, no lo es. La prueba está, agarremos las reformas del Código Penal Nacional o las procesales penales de las provincias en los últimos 30 años y muchas veces esas reformas se hacen simplemente por la tapa de los diarios. O sea, la tapa de los diarios instala un tema, entonces ese tema empieza a tener recorrido porque los periodistas están interesados, un legislador lo toma, lo lleva a la comisión, chamulla a los jefes de comisión, el proyecto sale de comisión, va al pleno y sabemos que en el pleno los proyectos ya te han armado, vienen, ya está quantum hecho, o sea, el pleno no cambia, rechaza o aprueba, nada más. Entonces, esto es cierto, que en la sociología criminal debería, tu pregunta es correcta. Vamos a tu cuestión. Estados Unidos es un país que tiene estados y cada estado tiene competencias penales, no solamente procesales. A diferencia de la Argentina, en donde el Código Penal es uno para toda la República y los estados, las provincias tienen solamente competencias procesales, en los Estados Unidos cada estado tiene su Código Penal diferente. El problema es que comparar estados en los Estados Unidos de América es muy difícil por la composición sociológica de los estados. Es decir, vos tenés en muchos estados minorías, negros, aborígenes, inmigrantes latinos, cuya situación sociológica, en términos de lo que hablamos de prevención causal, es francamente desfavorable. Entonces, cuando vos comparás y no introducís este elemento causal que yo señalaba hace un rato, y los resultados no son muy eficientes, porque no estás comparando igual con igual. Estás comparando parecido con parecido. Pero, por ejemplo, los estados del sur, que han tenido una larguísima tradición de conflictividad étnica, afroamericanos contra blancos, me refiero a los estados que fueron confederados, ¿no? Y que siguen siendo confederados en su alma. O sea, el supremacismo blanco es muy potente en esos estados. Bueno, ahí vas a encontrar tasas de criminalidad y tasas de abandono escolar diferenciales según blancos y negros. Pero entonces no puedes comparar con estados del norte, como por ejemplo Maine o qué sé yo, Seattle, Washington, que son estados cuya composición demográfica es muy diferente. Volvemos a lo que dice ella. Sí. La comparación tiene un rol. La gente que defiende la pena de muerte básicamente la defiende en vena retributiva, no en vena consecuencialista. Pero queda más bien ser consecuencialista, porque no estoy diciendo no lo merece, pero él merece. No, estoy diciendo no, bueno, la pena de muerte retribuye. La pena de muerte es una forma de la ley del talión, o sea, el que mata muere. Pero habíamos dicho nosotros en la primera reunión que la relación punitiva no tiene dos términos, víctima-victimario. Tiene un término central que es el Estado. Porque el derecho codificado lo produce el Estado, no ahora, con Urnamo y Hammurabi. O sea, yo me voy 4.000 años al pasado y me encuentro con códigos completos, con sistemas de normas que tienen proporcionalidad relativa. Entonces, y el que aplica la norma es un funcionario del Estado, no es la víctima. La víctima puede pedir o no. Hay un movimiento de reforma del derecho penal en el mundo que le intenta dar voz a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, que tengan asesoría letrada, que no tengan que pagar el abogado, que puedan revisar el expediente, cosa que me parece bien. Pero recordemos que la relación punitiva no es una relación de dos términos, víctima-victimario. Por eso la diferenciamos de la relación retaliatoria o de venganza. La aplicación de penas no es venganza. No es venganza, es otra cosa. Ahora, ¿qué es otra cosa? Bueno, tenemos dos modelos teóricos
uno que pusimos en la clase pasada, otro que exponemos hoy, y luego vamos a ver el debate entre estos dos modelos y con otras alternativas para ver ese espacio conceptual amplio que es el debate de esta cuestión de el Estado que no ejerce venganza, pero que ejerce control, pero no es venganza. Ahora, en general los argumentos de la pena de muerte son argumentos retribucionistas. Tiene que morir porque lo merece. O sea, perdió su derecho a vivir. Se puso abajo, como dije al principio, ¿no? Yo no creo en absoluto que la pena de muerte disuada a nadie de matar a nadie. No creo en absoluto. O sea, no creo que haya ningún argumento consecuencialista serio. Tal vez me equivoque, tal vez lo hay. Creo que no. Pero, como decíamos usted, y ustedes señalaron con razón, la comparación, o sea, la sociología criminal es muy complicada, porque ¿cómo comparo homogéneos con homogéneos? Primero tengo que homogeneizar. Y nosotros sabemos, cualquier metodólogo de ciencias sociales sabe, que homogeneizar una población es muy difícil, a menos que cada variable sea cuantitativamente similar a la del otro país. Cosa imposible. Entonces, yo tengo que compensar. Digo, si esto no es así, tengo que meter un factor de compensación que me haga una homología relativa, ya no una homología directa, sino una homología relativa. Entonces, la medición social es algo muy complicado y la medición comparativa es más complicada todavía, con lo cual traer esos temas acá a este debate no me va a dar un resultado efectivo. Pero ¿por qué traje este párrafo? Porque muestra claramente que los argumentos consecuencialistas tienen que ir al lado de mediciones, sean posibles o no, es otra cuestión. Porque si no, tengo mediciones de impacto, ¿de qué consecuencia estoy hablando? ¿De qué nivel de resocialización del individuo? ¿De qué nivel de seguridad ciudadana? ¿Cómo mido la seguridad ciudadana? O sea, si yo digo, no, estas medidas van a bajar la seguridad ciudadana, entonces ese bien moral me permite justificar la privación de la libertad por largo plazo. ¿Y cómo sé yo si eso realmente tiene ese impacto o no? Tengo que medir. Entonces, lo que para la concepción retribucionista no es un problema en absoluto, acá es un problemón. Van de la mano una concepción consecuencialista del castigo y la medición del impacto. Porque si hay medición del impacto, esta teoría es una variable retórica de la anterior. Lo que la distingue es que cancelo el mal moral de la pena porque hablo de un bien moral, pero necesito una métrica para ese bien moral. Si no, no, ¿de qué estoy hablando? De intuiciones. Pero las intuiciones no me dan información acerca del mundo. Tengo que medir. Sí, por favor. Sí, pero vení al micrófono, al micrófono. Las mediciones pueden ser en clave de lo que, por ejemplo, se me ocurre algo de la historia, de la historia de la teoría sociológica, de lo que Mary Douglas había hecho con el riesgo o encuestas. Sí, pero eso es una medición, eso es en mediciones cualitativas, estudios cualitativos. O sea, no una medición estadística. Y si es estadística, la cantidad de supuestos que pones para homogeneizar son tales que el valor estadístico es bastante lábil. Yo no conozco a Mary Douglas, sé que es una antropóloga que trabaja con el mundo simbólico, los símbolos. La medición en ciencias sociales es algo muy complicado. La estadística social es muy complicado, muy complicado. Homogenizar es muy difícil, porque ¿cómo homogenizo yo? Digo, yo puedo homogeneizar por decreto, y como todos los argentinos somos iguales. Entonces, como todos los argentinos somos iguales, tal cuestión va para todos los argentinos iguales. Pero esto es lo mismo Recoleta que La Matanza, es lo mismo el AMBA que Trenquelauquen, es lo mismo el centro de Trenquelauquen que los suburbios de Trenquelauquen, es lo mismo Trenquelauquen que Culturalcó. No, siempre las variables locales van a ser importantes. Entonces, ¿cómo homogenizo? ¿Tengo que reducir a nulo, a nada? ¿O tengo que decidir un factor de compensación que me haga que las variables locales sean todas iguales? Entonces, la Quiaca y Culturalcó son lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con ficciones estadísticas, como el ingreso promedio PBI por habitante, que es una ficción estadística. Nadie va al INDEC a decirle, toc, toc,
Mire, ustedes dicen que yo tengo un ingreso anual de $1.840. No me estaría llegando al bolsillo. ¿Por qué no lo vengo a cobrar? Dígame cuándo me lo pagan. Esto es obviamente esto es bufo, esto es para un programa cómico, este acto de ir al INDEC a cobrar lo que me toca del PBI habitante de año. Pero digamos, si el problema de la medición social es difícil, más difícil la tienen acá, porque cuando yo caracterizo, por ejemplo, seguridad ciudadana, ¿no? Comportamientos, este tema que es tan discutible entre contravención y delito, entre comportamientos que se consideran básicamente faltas o no, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, dije al principio que la Concepción consecuencialista pide penas rígidas, pero por otro lado hay comportamientos que pareciera que no. Entonces estaría cayendo, esto vamos a hablar en la próxima clase, que es un límite del consecuencialismo, ¿no? Que es dañar a los inocentes. El consecuencialismo puede justificar el daño a un inocente o el daño a alguien que no es un delincuente en el sentido técnico de la palabra, un contraventor. Un comportamiento contravencional que no es un comportamiento maligno, es un comportamiento dañino, qué sé yo. Por ejemplo, el que toma en la góndola del supermercado un paquete de pastillitas y lo guarda en el bolsillo. ¿Qué se puede decir desde el punto de vista penal? ¿Vas a poner preso? Sí. No, a tomar el micrófono. Tratamos que el sonido de todos esté en el aula. No, coincido aquí que esto es súper teórico, pero me quedé atrás con esto de que la teoría consecuencialista podría dañar al inocente. No. No voy a hacer spoiler de la clase próxima, pero vamos a ver ese problema. Por ejemplo, vamos a un argumento que se emplea. Si yo digo que la pena de muerte, en el derecho penal liberal hay un principio que es, más vale 10 culpables en la calle que no un inocente castigado. Entonces, los requisitos de evidencia forense, o sea, los requisitos para acreditar que alguien sea imputado, son muy altos, mucho más altos que los requisitos epistemológicos. O sea, acreditar que algo es una prueba en un juicio penal tiene requisitos mucho más rígidos que acreditar que es una prueba en estudio, por ejemplo, de formación de un metal bajo presión, ¿no? Entonces, dado esto, si yo para obtener penas relajo los requisitos de evidencia forense, es decir, por ejemplo, este tema famoso del fruto del árbol prohibido, ¿no? La doctrina estadounidense que es que yo la evidencia que obtengo violando los derechos de una persona no sirve penalmente. Y si yo digo, bueno, mira, ¿sabés qué? Obtener la evidencia como sea, entrar sin orden de allanamiento, darle un par de cachetadas. O sea, si yo relajo o bajo, hablando en general, estos son ejemplos nomás, si yo bajo las restricciones para la evidencia forense, es posible que castigue inocentes, pero me sirve para dar una señal a la sociedad. Con el consecuencialista no habría problema. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, en donde vamos a hablar específicamente de este punto. Hoy lo que quiero es presentar que serían las grandes líneas, Pero te pido que confíes en mí, que la semana que viene vamos a hablar específicamente de estas cosas. Pero ya te anticipé por dónde va la cosa, en parte, ¿no? Si yo puedo llegar a castigar inocentes. Recuerden ustedes la historia que cuenta Séneca de este general romano, Pisón, que manda a matar al soldado que vino sin su compañero, porque el tipo se atrasó, habrá estado haciendo pipí, no sé. Le manda a matar al compañero porque lo hizo matar al otro, y manda a matar al guardia que no lo quiso matar porque había aparecido el otro por no cumplir la orden. Situaciones, paradojas parecidas, esa es una paradoja consecuencial, de retribucionista, pero paradojas parecidas hay en el caso del consecuencialismo. Lo vamos a contar el próximo jueves. ¿Qué? Sí. No hay ninguna teoría satisfactoria. Estoy haciendo un spoiler de la clase 8, pero bueno, siempre es ida y vuelta. No hay ninguna teoría satisfactoria que dé una justificación moral plena, cerrada y consistente
de la pena. Todas son como el hecho de Procusto, o sea, ¿viste? Estirás la colcha para acá, pero no te tapa los pies. Pones en los pies, te deja el cuello a la intemperie. Entonces no. Ese es bueno, la teoría ética juega en eso, o sea, justamente si no sería fácil hacer filosofía moral. Lo maravilloso de la filosofía moral es que es complicada y nos obliga a pensar. ¿Qué sé yo? No sé. Eso es una cuestión gremial, pero bueno, yo creo, como yo amo la filosofía y creo en ella, me gusta este desafío de pensar. Pero esto lo vamos a tratar en la próxima reunión específicamente. ¿Confías en mí? Bien, bien, bien. Bueno, entonces vamos a ir ahora. Acá hay algunas de las variables causales del enfoque de la prevención causal. Está en la página 7 y 8. Erradicar la pobreza y el hambre. Educación primaria universal. Promover la igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer. Reducción de mortalidad infantil. Mejorar la vida materna, la salud materna. Combatir el VIH y SIDA. Garantizar sustentabilidad del medio ambiente. Fomentar la Alianza Mundial para el Milenio. Esto está en el link del delirio. Pero básicamente, la Alianza Mundial para el Milenio es un disparate. Pero lo que ven ustedes que son variables causales sociológicas. ¿Sí? O sea, muchas veces se escucha por ahí hablando de comportamientos delictivos de chicos generalmente no escolarizados, adolescentes que no han tenido más que algún grado de primaria. Se dice hay que educar. Porque hay una idea de que la educación institucional formal mejora a las personas, o sea, las hace más, no que las mejora, las hace más, internaliza las normas sociales y les permite aprender el valor de esas normas sociales. Pero claro, la gente cuando habla de educación tiene una idea mágica de la educación, porque si vos ves la educación que hay hoy en día, institucionalmente, gremialmente, los docentes, yo trabajo en un profesorado de educación media, formo docentes de educación media y superior, de historia y geografía. Y tengo relación por nuestras autoridades con otros, en el estado de los profesorados, por lo menos en la capital, los institutos de formación docente. Estamos con problemas muy serios. Entonces, si vos decís, bueno, educando bajo los delitos, bueno, según qué delito y según qué educación, si no es una apelación. Es un problema complejo. Pero el enfoque causal pone su énfasis en estas variables, no en el sujeto. En cambio, el enfoque personal me interesa el perpetrador, lo que vaya a aprender, cómo se resocializa, cómo evita ese comportamiento anterior, ¿no? Esa idea de la cárcel como lugar de resocialización. También, ¿qué cárcel? Porque la cárcel en Noruega parece que no son los de acá. Donde estoy leyendo cárcel en Noruega, me quiero ir a vivir a una cárcel en Noruega. Pero me quedo toda la vida en la cárcel en Noruega. Aire acondicionado, televisión, celular y gratis, como gratis toda la vida. No, Noruega parece terrible. Mi sobrino estuvo viviendo en Oslo. Salió corriendo. No, salió corriendo. Primero porque dice que los noruegos le dan a las bebidas alcohólicas en cantidad espeluznante. Sí, sí. Pero además lo que le molestó a él es el sol en el horizonte. Dijo, no, eso no es para mí, no, esto es para búhos, no sé, para vampiros. Porque hay meses que está el sol ahí, lo ves, el sol, ves una cosita ahí lejos. Pero toman en cantidades. Se fue a Barcelona. O sea, dijo, pasó de la noche al día. No, él es argentino, obviamente no. Se fue a Barcelona a trabajar, él vive ahí ahora. Pero, sí. Bueno, entonces. Hay dentro del concepto de prevención un concepto subsidiario que es el de política criminal. Y la política criminal sí es el empleo del derecho penal con fines sociales. Ya no la educación, la salud, la HIV, la Alianza Mundial de la Humanidad para la Felicidad, como decía el documento de Naciones Unidas, sino el uso del derecho penal como instrumento. O sea, cuando hablamos de política criminal, en la página 9 voy a leer un fragmento. Acá es interesante, en inglés hay una distinción que en castellano no es tan clara entre politics y policy. Policy es como
política administrativa. A eso se refiere política criminal, no a política en sentido de la polis griega, ¿no? O sea, es una distinción que en inglés me gusta, en general no me gustan los anglicismos, pero esa distinción en castellano, la palabra política tiene una ambigüedad que el inglés la resolvió cambiando la Y por la I latina. Policy con Y, que es la política como administración, lo otro es la política como teoría social, teoría de la república, teoría del Estado. Entonces la política como administración. En este sentido de política criminal, ¿sí? De policy, criminal policy diría yo. No sé si está correctamente dicho. Dice, leo, y es que la política criminal es un sector de la política, de las decisiones sobre la vida en la polis, en concreto de las decisiones sobre la prevención de aquellas conductas que más gravemente ponen en peligro la subsistencia de la vida social. Para la adopción de dichas decisiones es preciso contar con criterios. Da 3 criterios básicos. En primer lugar, la sociedad humana, sobre la que se basa el principio de seguridad en cuanto a necesidad de tutela de la vida social. O sea, la política criminal debe contribuir a preservar mínimos de seguridad pública, no seguridad individual, pública. Segundo, la libertad humana y la consiguiente exigencia de normas para la conducta que fundamenta el principio de legalidad. Quienes son abogados saben que el principio de legalidad dice que nadie puede ser juzgado con normas. Está en la Constitución, no en el artículo de la Constitución. Entonces tenemos acá ya dos constricciones de estas políticas criminales. Atender a la seguridad ciudadana, o sea, mínimos de seguridad pública, que imponen lo que el autor dice, necesidad de tutela de la vida social. O sea que el consecuencialista, la política criminal tiene que ejercer cierto control sobre la vida pública. Vía amenazas a comportamientos, sino control. Hay comportamientos que no voy a admitir y los voy a controlar con sanciones potenciales a los comitentes, a los que cometen esos delitos, correcto. Bien. En tercer lugar, la dignidad humana, sobre la que se enuncia el principio de respeto de la dignidad. O sea, acá habría 3 principios que habría que equilibrar en una política criminal. Una política criminal consecuencialista, al tercer principio, dado que se entiende que el delito es malo en sí, pero prima facie, le daría menos importancia. O sea, estos 3 principios, si hay que jerarquizarlos, un consecuencialista pondría el tercero en inferior situación que el primero, porque aquello que va a ser bueno va a ser lo que mida sociológicamente, el bien social, sea cual sea, no importa, no nos interesa. Entonces, mientras que un retribucionista, teniendo en cuenta esa afirmación de que nadie es medio para sí mismo, o sea, el hombre siempre es un fin para los demás y para sí mismo, pondría este principio en primer lugar, el de dignidad de la persona. En cambio, un consecuencialista, asumiendo que las penas son males que pueden ser revertidos, pondría este principio en tercer lugar, lo jerarquizaría a los otros. Pondría el de seguridad como primero, ¿no? O sea, no habría una política criminal o una especie de remedio de política criminal retribucionista, o, para decir de otra manera, políticas criminales que miran el retribucionismo, entonces jerarquizan los principios de una manera, y políticas criminales que miran el consecuencialismo jerarquizan los principios de otra manera, porque sus valores son distintos. Entonces, en función de sus valores, la jerarquía de los principios es tal o cual. Bien, sigamos. Y acá viene un señor que se llama Gary Becker, Premio Nobel de Economía en el año 1992, que escribe un artículo que se llama, hasta en la bibliografía, ya les voy a leer el nombre del artículo, de Gary Becker, Crimen y Castigo, un enfoque económico. Ese artículo armó una enorme polvareda teórica y le dieron el premio Nobel en parte por ese artículo. Porque lo que hizo Gary Becker es aplicar las herramientas del análisis microeconómico clásico a comportamientos que no se consideran tradicionalmente como comportamientos económicos. O sea, él parte de un modelo de agentes, que es el modelo neoclásico, pero no toma en cuenta la compraventa de bienes, como ser autos o arroz o mayonesa o
computadoras o entradas para ir a ver a qué sé yo, Ricky Maravilla. Hay que salir a la cancha, hay que salir a la cancha. No, pero esto es una exhibición. Lo que hace este muchacho es una exhibición, no es una carrera. No, me parece que da unas vueltas en un auto y la gente va a ver Yo creo que la gente, por lo menos la gente tuerca, va a ver el auto. El piloto no le interesa en absoluto. ¿Qué? Sí, no, pero vos sabés que la Argentina es uno de los países, esto es interesante, la gente no sabe. La Argentina es uno de los países que tiene más cantidad de gente de deportes motores. Sí, sí, sí. El turismo carretera es nacional de impacto masivo. Pero aparte hay categorías regionales, Turismo 2000, Sport Prototype. Es impresionante la gente que se mueve y la cantidad de talleres y mecánicos que trabajan. Es impresionante. Hay un mundo muy tuerca en la Argentina. O sea, ir a ver autos, aunque sean antiguos, corriendo, qué sé yo, un Lotus 70 o poner el coche que habrá usado, creo que un Brabham que usó en una época Reutemann. Y si lo ves, y sí, pagás. Hay mucha gente. Ana, no por el chofer. No, no, no creo que vayan para ver el chofer. Creo. No sé, pero no sé, qué sé yo. Bien, Gary Becker. ¿Y qué es lo que dice Gary Becker? Gary Becker responde el tema de la medición de impacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué él reduce el comportamiento criminal a un tipo de comportamiento económico? Esto armó enorme cantidad de polémicas en el plano académico. Su bajada al plano real, digamos, el plano de la legislación penal, yo no conozco ningún código modificado leyendo a Becker, francamente, pero le dieron el premio Nobel. O sea, algún globo pinchó o algún globo infló. Voy a leer un par de fragmentos de Gary Becker para que se entienda qué es lo que dice este hombre, que es un tipo muy inteligente, no, no es ningún tonto. Bueno, Santiago. Van a escuchar cosas, dice, hablando de su trabajo, son fragmentos del trabajo del autor. El propósito principal de este ensayo es responder a las versiones normativas de estas preguntas, a saber, ¿cuántos recursos y cuánto castigo se deberían usar para hacer cumplir diferentes tipos de legislación? Puesto en términos equivalentes, aunque más inusuales, ¿cuántos delitos deberían permitirse y cuántos delincuentes deberían quedar impunes? El método utilizado forma una medida de la pérdida social por los delitos y haya la inversión de recursos y castigos que minimizan estas pérdidas. O sea, acá la medición de impacto pasa a ser medición econométrica, no sociométrica, econométrica. ¿Cuánto pierde una sociedad por la suma total de delitos y cuánto deja de perder por la suma total de castigados que no cometen delitos? Chao. El artículo de él tiene un montón de ecuaciones econométricas donde él analiza esto. Acá yo no transcribí ninguna ecuación porque no viene el caso. Dice, se muestra que el criterio general de pérdida social incorpora como casos especiales, válidos bajo supuestos especiales, los criterios de venganza, disuasión, compensación y rehabilitación que históricamente han tenido un lugar tan preponderante en la práctica de literatura criminológica. De los 4 considerandos que el autor señala, solo el primero, venganza, podría atribuirse a la concepción retribucionista del castigo. Los otros 3, disuasión, compensación y rehabilitación, son claramente consecuencialistas. Con lo cual el autor claramente sesga su aporte teórico mirando, digamos, a concepción consecuencialista, la justificación consecuencialista de la pena, ¿correcto? Pero aborda el tema de la medición desde el punto de vista econométrico o contable, si queremos ponerlo en términos más. Se pierde tanta plata, esas familias pierden tanta plata. O sea, esas mujeres muertas son madres que no están más. Entonces, yo mido el femicidio por la pérdida de las familias. Esas madres que no están tienen que ser reemplazadas con el trabajo de alguien que tiene que sustraer su trabajo a otra cosa. Entonces, mido eso y digo, combato el femicidio para bajar la pérdida económica. Nada más. Eh, sí. Yo lo que me imagino es
esa medición tiene como foco o como eje minimizar el gasto del Estado respecto de los infractores o los reos, ¿no? No, es el gasto social. O sea, tomando el caso del femicidio, lo que voy a decir es una cosa medio escandalosa, pero estamos hablando tratando de darle carne. Supongamos que yo digo, bueno, el femicidio es una pérdida económica para las familias en donde han muerto las mujeres y los varones van presos. O sea, el femicidio me produce chicos huérfanos funcionales, no huérfanos vitales, pero funcionales. Madre muerta, padre preso. ¿A dónde van? O sea, hay que gastar dinero para mantenerlos. Los tíos, los abuelos tienen que resignar sus recursos que aplicaban a sus vidas para estos chicos que... Entonces, ahí hay una pérdida social, económica. Entonces, si yo reduzco los femicidios, esa pérdida se reduce en algún sentido. Entonces, yo tengo que pensar en reducir los femicidios en función de bajar el gasto social, que insumen a las familias que pierden la madre por muerta y el padre por encarcelado. Entonces los chicos quedan huérfanos, funcionalmente. El Estado tiene que hacerse cargo, tiene que hacer cargo de la familia, baja la cantidad de dinero que tienen porque tienen que distribuir entre más personas. Entonces, si yo lograra reducir los femicidios, no por un problema de género ni de nada, no. Estoy pensando en cuestiones contables, gasto social. O sea, yo reduzco los femicidios, entonces, ¿qué hago? Que el gasto social no crezca, que esas familias tengan recursos generados propios para esos chicos. Dicho así, suena un poco horroroso. ¿Se entiende? O sea, para una intuición moral, pero como, esto está bien, esta es cuestión de genio, que viene. No, el autor piensa en términos económicos. Ahora, el autor no es ningún tonto, o sea, el autor sabe perfectamente que estas cuestiones existen. Yo me acuerdo hace unos años cuando daba clase para economistas en la UBA, en economía. Durante varios años di una materia de epistemología de la economía. Y yo usaba un librito que se llama de Gordon Tullock y Mackenzie, que no sé qué es la economía o algo parecido. Y los autores en un momento decían, la economía no se ocupa de la moral. Entonces, un economista puede analizar el mercado de la pornografía infantil como el mercado de los perfumes Cartier. Es lo mismo. O sea, para él hay una oferta, una demanda. Obviamente la ilegalidad es un costo. Entonces yo la mido contablemente. A mí la ilegalidad no me crea ningún problema técnico, porque simplemente es un costo. O sea, el que vende perfume Cartier lo puede hacer libremente, entonces sus costos bajan. No tiene que andar de querusa, de noche, por medio de la web profunda para que no lo agarren los algoritmos estos de la policía. En cambio, el que vende pornografía infantil obviamente tiene costos altísimos. Pero si yo lo trato como costo, a mí la cuestión, estoy repitiendo lo que dicen estos economistas a sus alumnos. Y yo se lo decía a mis alumnos siempre, este es un enfoque de la economía. La economía no tiene nada que ver con la moralidad. Entonces yo puedo estudiar la economía de la pornografía, de la pornografía infantil, de la venta de drogas, del masoquismo. Ahora, estos autores no son tontos. No son tontos. Gary Becker no es ningún tonto. Ellos saben que está la otra dimensión, pero corresponde a otras disciplinas. ¿Cuál es la respuesta? Estamos de acuerdo que esto es un comportamiento repugnante, pero eso lo dice el derecho y la moral, no la economía. Hay otra biblioteca que viene de otro lado, que dice que la economía es intrínsecamente una ciencia moral. ¿Y qué viene de Adam Smith? Que les recuerdo, era profesor de filosofía moral, no era economista. Su cátedra era de filosofía moral. Y él escribe sobre teoría de los sentimientos morales y en su libro, La riqueza de las naciones, piensa los términos desde una moralidad específica. Pero bueno, el enfoque neoclásico, que es un enfoque matemático, yo en un momento digo, el costo es X o Y. Y ya no hablo más de pornografía infantil o de venta de perfumes. Hablo de un costo alto, costo bajo, chao. Hago de frenos al acceso al mercado. Gary Becker piensa en esos términos. Pero yo señalaba que de los 4 parámetros que da, 3 son consecuencialistas. O sea, tengo que bajar el femicidio mediante recursos que
miren el futuro, no castigando por femicidas a los femicidas. No me importa un bledo eso. Consecuencialista riguroso en este aspecto. O sea, ¿qué te va a decir Becker? Sí, estoy de acuerdo que el femicidio es algo horripilante. De eso se ocupa el derecho, la moralidad, no yo. Sigo leyendo porque es muy interesante, porque Becker responde las preguntas sobre la medición, porque transforma la medición de sociométrica en contable, prácticamente, una medición econométrica, contable. Dice, se demuestra, no, pero quiero ir al párrafo central de la obra de él, que es donde él interpreta el comportamiento criminal. Te voy a leer un párrafo, en la página 10, al final. Dice, una persona comete un delito si la utilidad esperada por él excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y otros recursos en otras actividades. La frase, el delito reditúa, es entonces una implicancia de las actitudes que los delincuentes tienen hacia el riesgo y no está directamente relacionada con la eficacia de la policía o la cantidad invertida en combatir el crimen. ¿Qué es un delincuente? Un actor económico racional que maximiza su función de utilidad. ¿Qué diferencia un delincuente de un tipo que vende perfume Cartier? El conjunto de competencias que tiene. Uno aprendió a vender perfume Cartier y a conseguirlos baratos y a tener un lugar para ver, y otro aprendió a ir de caño por la calle y robar celulares o autos. Entonces, lo que yo tengo que hacer como el delincuente es un actor racional, autointeresado, el modelo neoclásico de agente económico, que maximiza su función de utilidad. Lo que yo tengo que hacer es levantar los costos de su conducta y lo obligo a ir a otro comportamiento. O sea, obligo al ladrón de autos a vender perfume Cartier. ¿Se entiende? O sea, digo, usted, como le va a ser muy caro robar autos porque lo vamos a agarrar y va a ir preso, va a perder libertad ambulatoria y le vamos a expropiar la casa y le vamos a quemar en la casa de sus padres, bueno, me voy a dedicar a vender perfume Cartier. Pero claro, no hay ni una cuestión de valoración acá. El supuesto antropológico del autor es el más discutible, porque la literatura técnica de la epistemología de la economía, ya no de la ética, ha puesto esto en tela de juicio. Los agentes humanos no somos maximizadores racionales de una función de bienestar, o sea, es llamado egoísmo racional. Eso es un supuesto de la ciencia económica, de cierta teoría económica, a la que Gary Becker adhiere, él es un neoclásico. Pero vean ustedes por dónde va la cuestión consecuencialista. Ya no tengo una visión del agente, el perpetrador, al que yo quiero reeducar. No, acá es un agente económico al que le tengo que subir los costos. Entonces, ¿cómo logro que el tipo cambie de comportamiento? Poniéndole costos que no puede asumir. Haciéndole tan caro su comportamiento que va siempre a pérdida. Va a estar en quiebra. Entonces, ¿qué van a hacer los ladrones de autos? Vender perfume Cartier. Nota al pie. La sociología criminal, la sociología y la antropología criminal ha criticado esto en forma despiadada y con muy buenas razones. Porque el modelo de comportamiento de los antropólogos es mucho más complejo y mucho más ritual y simbólico que esto que acabo de leer. ¿Se entiende? O sea, para el antropólogo el comportamiento tiene un elemento simbólico que no se puede reducir nunca a una posición en una función de utilidad. O sea, es lo que llamaríamos la economía simbólica, no la economía material de costo-beneficio. Entonces, ahí ya este análisis no me sirve para nada. Este tipo de análisis pasa a ser decorativo. Y ya ahí uno, no sé si se puede ser consecuencialista o no, o sería necesario otro consecuencialismo. Pero lo importante es que bajo los supuestos de este modelo del actor, un modelo muy, muy, muy influyente en casi todos los economistas, neoclásicos, estos tipos que hacen economía matemática, que hacen modelización matemática. Bajo este supuesto, las cosas le salen. El femicidio es un comportamiento que hay que subir los costos. Porque si no, el costo social es muy alto. Entonces hay que bajar el costo social y hay que subir los costos de los femicidas. Chao. No, bueno, pero la igualdad de género, ese es el tema de los juristas, de los trabajadores sociales. No es mi tema, diría él. Que repito, no era ningún tonto. Entonces, Gary Becker para mí, lo pongo al final de esta segunda sección, porque para mí es como el ejemplo más interesante teóricamente de alguien que llevó hasta sus últimas causas el consecuencialismo. O sea, ya
no sociológicamente como los documentos de Naciones Unidas, con esa lista de parámetros y otros muchos. La educación, acá no. Acá todo comportamiento es, toma el DACA, te subo el DACA y te bajo el toma. Chao. Es inquietante, es inquietante. Repito, este artículo de Becker ha sido muy discutido, ha sido muy influyente y muy influyente le dieron el premio Nobel. O sea, algunos pensaron que había algo, también que algunos dicen que el premio Nobel de Economía está medio flojo de papeles. Pero bueno, es otra cuestión. Pero al mismo tiempo es muy discutido. O sea, no es que la comunidad de criminólogos y de juristas y penalistas aceptaron esto, digan estos. Algunos dijeron barbaridades de esto. Pero bueno, yo lo menciono porque estamos hablando de una concepción consecuencialista y acá tienen como el modelo extremo del consecuencialismo contable, digamos. Bien. Vamos entonces ahora, terminando un poco, cerrando la reunión de hoy, a hablar un poquito de algo ya más general de ética. Nosotros hablamos de consecuencialismo y en muchos lugares se lee utilitarismo. Y una pregunta que uno puede formularse es, ¿son sinónimos el consecuencialismo y el utilitarismo? No. Pero ocurre algo interesante, que el utilitarismo, gracias a su conexión con estos argumentos econométricos, de alguna manera resuelve en un modo único el tema de la medición. O sea, el utilitarismo, no digo que sea el único consecuencialismo posible, hay otros. Vamos a leer un par de párrafos. Pero en la literatura técnica, consecuencialismos no utilitaristas no es fácil de encontrar y no hay mucha discusión. En cambio, sobre el utilitarismo hay bibliotecas de bibliotecas. O sea, la teoría ética más discutida a favor y en contra en el siglo XX-XXI es el utilitarismo, en parte por su conexión con la economía de bienestar. O sea, el utilitarismo tiene una conexión muy íntima con la economía del bienestar, una parte de la teoría económica, que otras concepciones consecuencialistas no tienen. Entonces, claro, el ámbito de discusión, digamos, la comunidad de los que discuten estos temas es mucho mayor. Vamos a leer un par de párrafos. Página 13, Philippe Petit. Dice, voy a leer dos autores. El consecuencialismo, acá caracteriza el consecuencialismo, no el utilitarismo. Pero en la literatura muchas veces aparecen confundidos y se habla directamente de utilitarismo como si fuera la única versión del consecuencialismo. Hay consecuencialismo que tiene otros valores que no sean la utilidad. Ahora vamos a leer qué es la utilidad. Ahí está un poco el placer y el displacer para Bentham, la felicidad y la infelicidad para Mill. El placer y el displacer en un sentido personal y casi fisiológico. Justamente Mill responde en el argumento de los chanchos diciendo, no, ustedes critican a los utilitaristas porque dicen que el placer es el placer gastronómico, digamos. Y bueno, si el placer fuera gastronómico, el del chancho y el mío sería el mío. Pero no, hay jerarquía de placeres. Bueno, ahora vamos a hablar de eso un poquito. Pero uno puede ser consecuencialista, por ejemplo, pensando como bien último la igualdad, la equidad. Si yo tomo como fin moralmente válido la equidad y subordino las decisiones moralmente justas a aquellas que incrementan la equidad social, aunque no la felicidad social, yo sería un consecuencialista no utilitarista. O si tengo algún otro valor, aunque sea medio disparatado, yo puse ahí el valor, digamos, en una sociedad espartana, en donde el valor moralmente valioso es ser soldado, ir a la guerra, matar muchos enemigos. Bueno, un consecuencialista espartano, los temas del placer y del displacer mucho no le interesarían, porque el valor social en esa sociedad militarizada es la eficacia militar, digamos, el arrojo, la valentía. O sea, consecuencialista no es sinónimo de utilitarista, pero en la literatura técnica es como que el utilitarismo tiene una posición privilegiada en las discusiones sobre consecuencialismo porque esta conexión que tiene con la economía de bienestar. ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces un par de autores que aclaran un poquito el panorama, creo yo, sí. Dice Philippe Petit,
el consecuencialismo es la concepción de que cualesquiera que sean los valores que un agente individual o institucional adopten, la respuesta propia de esos valores es promoverlos. O sea, cualquiera sea tu escala de valores, lo que yo voy a medir es la promoción. Y como voy a medir, necesito herramientas métricas, sociológicas, econométricas, psicométricas o de algún sentido. Pero necesito métricas. Si no, el concepto de promoción es vano, es puramente propositivo. Yo digo, voy a promover la felicidad. Bueno, está bien, sentate. Traducime al castellano. No, porque yo quiero que la gente sea feliz. No, está bien, pero dame 5 medidas. No, vos estás me pidiendo. Te estoy pidiendo promoción. Que forma la felicidad. Definime felicidad en modo que haya 5 medidas que yo pueda aplicar. ¿No? Si no, es una enunciación retórica. Ok. Entonces, el agente debe honrar esos valores son las medidas que honrarlos es una parte de promoverlos. O sea necesario para su promoción. El consecuencialismo ve la relación entre valores y agentes como una relación instrumental. Los agentes son requeridos para producir cualesquiera acciones que tengan la propiedad de promover un valor designado. Repito, sea cual sea el valor. O sea, una posición ética consecuencialista pone su énfasis en la ejecución, la promoción y la relación instrumental con los fines de esos valores. Si yo me quedo declarando los valores, pero no los llevo a la práctica, no los ejecuto, no los hago viables, no soy consecuencialista. No sé qué seré, pero no soy consecuencialista. Entonces, si yo digo, hay que promover la felicidad humana, que es lo valioso, bueno, está bien. Sentate, dame 5 medidas para promover la felicidad. Esto. Ah, bueno, ahí podemos medir, evaluar, comparar, decidir por sí o por no. Pero si yo no tengo esa bajada instrumental, como dice el autor, estoy en la nube de Ubeda. ¿Se entiende, no? Sí, acá es el consecuencialismo ético es una cuestión muy conectada con la empiria, porque mira el futuro, va dirigido hacia el futuro. Entonces, lo empírico es fundamental. Para un autor formalista como Kant o Max Scheler, esto es totalmente ridículo, ¿no? Esto es una tontería absoluta. ¿Cómo voy a mirar el futuro? No me importa un bledo el futuro. A mí me importa la eternidad, no el futuro. Digo la eternidad, porque la ética formal. Entonces, la ética formal no mira las consecuencias, ¿no? Recordemos el comentario que hice sobre Kant y la mentira. Kant, no hay que mentir nunca. No, bueno, pero mira que lo mandan, no hay que mentir nunca, por el bien de la humanidad. Bien, vamos a leer otro autor también que va aclarando estos temas. Dice, la creciente importancia del consecuencialismo no utilitarista desde principios de la década de 1980 se debe a los renovados esfuerzos por responder a las críticas al utilitarismo tradicional, tanto utilitarista como consecuencialista. A pesar de que el consecuencialismo no utilitarista surgió hace 20 años, no puede considerarse una teoría ética plenamente establecida. Lo que yo dije al principio, en muchos sectores ser consecuencialista y ser utilitarista es lo mismo. Entonces, no hay un desarrollo con la misma robustez y con la misma enjudia que el consecuencialismo utilitarista. No lo hay. Hay trabajo, hay autores que escriben, repito, la ética es un campo de investigación, de creación, de desarrollo maravilloso, la ética filosófica, pero no lo hay. No hay. Hay una asimetría importante ahí. Dice, una de las razones principales es que algunos utilitaristas lo rechazan argumentando que el consecuencialismo es utilitarismo, que cualquier otro intento de desarrollar una teoría ética consecuencialista no utilitarista debe considerarse ajeno a esto. O sea, los utilitaristas dicen, si sos consecuencialista, es obligatorio que seas utilitarista, porque si no, ¿qué idea de bien tenés? Porque lo del arrojo, ojo, Bentham reconoce un montón de bienes instrumentales, pero el único bien absoluto es el placer y el displacer. Entonces yo tengo que buscar el placer y eliminar el displacer, o alejarme del displacer. Eso es el único bien absoluto y mal absoluto. Lo demás es todo instrumental. En función que me acerquen al placer, me alejen del placer, me reduzcan el displacer o me produzcan displacer. Entonces, un utilitarista diría, bueno, sí, hay un montón de valores, pero el fundamental es este. Y lo puedo medir. Hay una rama de la economía, también medio especulativa, que se llama economía de la felicidad. Economistas que miden la felicidad relativa de una comunidad. No es la felicidad de los felicitantes,
no es la felicidad de la literatura, es una felicidad instrumental. Pero bueno, hay una rama de la economía que se llama economía de la felicidad. Dice, en la medida en que el utilitarismo se ciña a temas y valores tradicionales, como la utilidad, la felicidad, ofrece suficientes posibilidades a los críticos para exponer sus limitaciones y deficiencias. Por ejemplo, en lo que respecta a su valor. Digo, otra cita del autor. Algunas versiones se identifican únicamente por su rechazo a los valores y enfoques utilitaristas. Algunas valores consecuencialistas, dice. Algunas versiones de esta teoría se identifican plenamente con los valores y actitudes utilitaristas, tanto para resolver problemas morales teóricos y prácticos del presente, como para formar principios y una estructura de valores que trascienda los límites de la ética utilitarista tradicional. Básicamente, yo cuando estaba armando esta handout, pensaba en la pirámide de Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo estadounidense que se hizo muy conocido por una pirámide de objetivos, de fines, que hay una relación instrumental, los fines de la base son condiciones necesarias, los fines de las zonas intermedias, que son condiciones necesarias, por ejemplo, estar bien alimentado es una condición necesaria del equilibrio emocional, el equilibrio emocional es una condición necesaria de la felicidad. Entonces, yo pensaba que desde la teoría de Maslow, como teoría posible, se puede construir un muy buen argumento para una teoría consecuencialista no utilitarista, que incluya el placer y el displacer en algunos de los niveles más basales, más básicos de la pirámide de Maslow. Pero es una pirámide, no, esto no está dicho acá, pero a mí me parece interesante la pirámide de Maslow como una herramienta para pensar una teoría consecuencialista no utilitarista, pero que la puede incluir. Bien. Bueno. Quiero leer un par de fragmentos de Bentham y de John Stuart Mill, que son, digamos, los padres de la criatura. Está en la página 27 de la guía, para que tengamos un cierre utilitarista estricto. Utilitarista estricto, o sea, que... Bueno, voy a leer a Bentham. Dice, se entenderá por utilidad aquella propiedad de cualquier propósito que tienda a producir beneficios, provecho, placer, bienestar o felicidad, o que prevenga el advenimiento del dolor, la perversidad o la desdicha de los intereses del individuo en cuestión. Si ese individuo es la comunidad en general, entonces se hace referencia a la felicidad de la comunidad. Si es un individuo particular, nos referimos a la felicidad de ese individuo particular. La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el dominio de dos amos soberanos, el placer y el dolor. Y acá viene un tema que es cómo se interpreta placer y dolor. Porque uno podría decir que el paradigma de dolor es la herida, el dolor fisiológico. O sea, me duele porque me quebré, me lastimé. Ese es el paradigma, un dolor somático, instalado en el cuerpo, fisiológico. Y el paradigma del placer podría ser también una fisiológica, por ejemplo, en la gastronomía. Uno va a comer un plato bien adobado, una carne bien mechadita, con salsas exquisitas, que no es lo mismo que comprar un choripán ahí en la puerta de la rural. Mejor no recordar. No, años. Entonces, cuando se habla de placer y dolor, el problema es que el paradigma instantáneo es somático. Con lo cual, una acusación que se le ha hecho al utilitarismo es, bueno, pero usted está reduciendo toda la vida psicológica y toda la vida moral a determinantes somáticos, lo que parece un poco estrecho. Bueno, termino este párrafo y vamos a Mill, que Mill aborda esta crítica. Dice, por una parte, la norma del bien y del mal, por otra, la cadena de causas y efectos que está atada a su trono. Nos gobiernan en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo esfuerzo para deshacernos de dicha subordinación servirá para demostrarlo y confirmarlo. Todo lo que hacemos tiene que ver con mantener o incrementar el placer, reducir o atemperar el dolor. Todo. Estamos acá con una tesis antropológica
reductiva, como la de Gary Becker, pero distinta, pero que digamos de alguna manera también intenta comprimir la enorme complejidad del comportamiento humano en dos axiomas. Y que está abierta a esta objeción de, bueno, pero usted me está hablando de placer y dolor, ¿cuál es el paradigma que tiene? Porque el paradigma instantáneo de cualquiera es somático. El dolor de muelas, que lo tomo un analgésico y me baja. Entonces, y el placer de comer o dormir. O sea, estoy cansado, me echo a dormir, mira, me levanté perfecto. O comportamientos estrafalarios como consumir sustancias psicoactivas, que también pueden dar placer, algunos. Entonces, aquí estamos con un paradigma un tanto muy restrictivo de lo que sería placer y dolor. Vamos a Stuart Mill, porque Stuart Mill aborda estas cosas. Dice, Stuart Mill es una generación posterior a Bentham. Bentham es fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Stuart Mill es centro del siglo XIX, o sea, 1820 y pico, 1880 y pico, por ahí. En cambio, Bentham vivió en los dos siglos, siglo XVIII, medio contemporáneo de Kant, y no, creo que lo sobrevivió acá unos años. Bueno, dice, el credo que acepta la utilidad o principio de mayor felicidad como fundamento de la moral sostiene que las acciones son justas en la proporción con que tienden a promover la felicidad e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la ausencia de placer. Para dar una visión clara del criterio moral que establece esta teoría, habría que decir mucho más particularmente qué cosas se incluyen en las ideas de dolor y placer y hasta qué punto es esto una cuestión patente. Pero quiero ir un poquito después donde dice, como dicen, suponer que la vida no tiene un fin más elevado que el placer, un objeto de deseo y persecución más noble. Es un egoísmo y una vileza, es una doctrina digna solo del cerdo, con quien fueron comparados despectivamente los seguidores de Epicuro, en una época muy temprana, doctrina cuyos modernos defensores son objeto a veces de la misma cortés comparación por parte de sus detractores franceses, alemanes e ingleses. O sea, un hedonismo de placer y dolor, lo tengo que interpretar en términos fisiológicos. Esa es la objeción del cerdo. No es la reducción del comportamiento humano al del cerdo, sino es la homologación de que estoy poniendo el vocabulario moral en términos de un modelo de agente somático, solo somático. Entonces, claro, acá viene lo que él intenta responder, dice. Cuando los se ha atacado así, los epicúreos han contestado siempre que los que presentan a la naturaleza humana bajo un aspecto degradante no son ellos, sino los acusadores, puesto que la acusación supone que los seres humanos son capaces de otros placeres que los del cerdo. Y ahí viene la palabra felicidad, que emplea Mill más que Bentham, que abre un poco, es como un contexto de campo semántico abierto, y abre la cuestión de, bueno, ¿qué vamos a entender por esa felicidad que no sea meramente placer y dolor? Y esto nos lleva a una cuestión que en el utilitarismo se ha discutido mucho, que es la distinción del utilitarismo de acto, que mira a los individuos, placer y dolor centrado en un sujeto corpóreo, y el utilitarismo de regla, que mira el placer y el dolor sociales. Entonces ya allí he salido del modelo somático, porque como el placer y el dolor sociales son vinculares, las cuestiones somáticas no me sirven, la reducción al modelo del chancho desaparece, porque acá puede haber un placer vincular, ¿no? Un placer en relación, más de bienestar comunitario. Por ejemplo, estoy pensando, una pareja de enamorados, el placer y el dolor no es solo lo que pasa en su cuerpo, es lo que pasa en el cuerpo del otro. Entonces allí hay una relación que no es somática. Recubre los cuerpos, o sea, abarca los cuerpos, pero no es somática. Las relaciones no son físicas. ¿Involucran términos físicos? Sí, pero ellas no son físicas. Tienen una estructura abstracta, ¿no? O sea, yo no puedo mirar una relación, pongo dos cuerpos, compararlos, pero la propia relación no es física. Lo que es física es la altura o la altura de una cosa y de otra, pero la relación son más alto que no es física. Entonces, cuando uno piensa en términos del utilitarismo de regla, es más
más intuitivo el utilitarismo como teoría consecuencialista. Cuando uno piensa en el utilitarismo de acto, empiezan a aparecer estas objeciones de qué entendemos por felicidad, qué es el placer no somático. Bueno, ahí nos ayuda un poco la pirámide de Maslow o otros autores que han escarbado por ahí, ¿no? O sea, pero quiero seguir leyendo un poquito más. Dice, no se conoce ninguna teoría epicúrea de la vida que no asigne a los placeres del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación un valor mucho más alto en cuanto a placeres que a los de la mera sensación. Esta es la clave. O sea, Mill reconoce que la palabra placer está funcionando medio como comodín y que no la puede interpretar fisiológicamente. Entonces se salva de la objeción del cerdo. Si placer acá es una multitud de estados psicológicos, una multitud de estados valorados moralmente como provechosos, deseados, alentados, pero que no son el placer somático y el dolor somático. Puede haber un placer intelectual y puede haber un dolor intelectual. Supongamos un matemático que quiera resolver un teorema y está 15 años dándole a la matraca y dándole a la matraca, probando y probando y no llega a nada. Uno puede decir que esa persona tiene un displacer intelectual. ¿Se entiende? Puede tener placeres somáticos, vinculares. O sea, este párrafo de Mill abre un poco esta idea consecuencialista a considerar valores más vastos, más abiertos y de mayor realización social, o sea, vincular. Cuando hablamos de social, siempre piensen, por lo menos en este curso, vincular. Porque si no la palabra social nos llega a la sociedad como especie de magma, no. Social significa vincular, significa relaciones, que pueden ser de 2 términos, 3 términos o de muchos términos, pero siempre son, lo social lo entendemos en principio acá en términos de lo vincular, y lo vincular no es somático, recubre lo somático, pero no es somático, no se reduce a lo somático, sería una tontería decir que una relación de igualdad está en las personas no son iguales, hay que compararlas. Exactamente. Entonces, este párrafo de Mill me parece interesante, como para ir cerrando. Voy a leer un párrafo, dice, bueno, hay dos objeciones, dos discusiones que están al final, no las voy a leer, ya no hay tiempo. Una es la objeción que se le ha hecho al utilitarismo de acto y de regla. Otra objeción que se le hizo al utilitarismo es la falacia naturalista. Se le planteó que define bueno en términos psicológicos o somáticos. Esto es una cuestión que ha abierto un río. Si yo le dijera la cantidad de publicaciones sobre este tema que hay, esta habitación se llenaría de papeles y no alcanzaría. Literal, hasta el techo, hasta allá. Es inmensa la literatura secundaria sobre esto. Pero el punto es que algunos utilitaristas han resuelto esa cuestión y no es tan importante tampoco para el utilitarismo. Tiene que ver con la famosa discusión en ciencias sociales. Susana de esto tiene hasta experiencia entre hechos y valores. Esa discusión, si hay hechos puros, si hay hechos neutrales, si no, bueno, esa es la misma discusión. Solo que acá se aplica a actuar Mill, Moore la aplica a Mill y la definición que da de lo deseable como lo deseable psicológicamente, lo bueno como lo deseable psicológicamente. Por eso falacia naturalista. Bueno, hoy hemos terminado este pequeño recorrido sobre la concepción consecuencialista de la pena. El próximo jueves lo que vamos a hacer es una comparación de críticas, cómo algunos restriccionistas responden a críticas utilitaristas o consecuencialistas y viceversa. Vamos a tratar de hacer una pequeña cartografía de las críticas más importantes que incluyen la que charlamos previamente contigo. ¿Sí? O sea, el tema del posible sacrificio de los inocentes o de los menos culpables en el caso de la distinción entre delito y contravención, comportamiento delictivo y comportamiento contravencional, que es una distinción que incluso está en el derecho, porque hay una justicia contravencional y hay una justicia penal ordinaria que son competencias distintas y tienen códigos distintos, instrumentos penales distintos. Así que bueno, así que espero que hayamos navegado el tema. La guía está, bueno, igual ella me dijo que había un problema
Voy a chequear que esté bien accesible o la voy a mandar por correo electrónico y seguimos el jueves.